¿Puedo decir con anticipación feliz Navidad a todos? Porque realmente no hay una fecha exacta, ¿cierto? Es extraño cómo hoy en día se celebra la Navidad en muchos lugares, en muchos países. Y sobre todo en el lugar donde nosotros nos encontramos, algo extraño sucede cuando observamos y celebramos una fecha tan importante en el calendario cristiano. Lo que una vez fue recordar aquellas sencillas historias de aquella joven que concibió apenas en la adolescencia, junto a su marido que miraba con los ojos bien abiertos y la boca bien abierta también, sorprendidos contemplaban juntos el rostro de aquel pequeño bebé recostado en un pesebre, que era precisamente el Señor Jesucristo. ¿Qué ha pasado con aquella historia? Porque hoy en día se ha convertido la Navidad en una religión en sí misma. Si nos damos cuenta, cumple con todos los requisitos de una religión. Contiene deidades misteriosas y poderosas. La economía y Santa Claus. Qué misterioso puede ser un hombre de edad que pueda viajar a la velocidad de la luz, hacerse tan pequeño que entre por una cerradura cuando no tenga usted chimenea y comerse las galletas que le deje sin que eso le provoque ningún tipo de colesterol, ¿va? No solamente cumple con aspectos de la religión en cuanto a deidades misteriosas y poderosas como la economía de Santa Claus, sino también hoy en día la Navidad se celebra en muchas casas de adoración. Con esto me refiero a los grandes centros de comerciales que no dejan de tocar los villancicos constantemente y adornan sus lugares de una manera muy peculiar, y ellos son los que nos recuerdan más o menos cuando termina julio que ya viene la Navidad. Pero también la historia que antes era contada por los abuelos a los nietos, ahora nos los cuentan los mismos villancicos navideños. Que la Virgen se está peinando, que los peces en el río, que el niño del tambor y no sé qué tantas cosas que para nada nos enfoca en la historia de la Navidad. Y los rituales. Lo típico ritual de Navidad, que es decoraciones coloridas, compras y comida en exceso. Eso es la Navidad para muchas personas. Eso es lo que esperan con anticipación muchos de nuestros hijos. De hecho, para que usted se dé cuenta cuán lejos está la manera como celebramos la Navidad de lo que realmente era en aquel tiempo, basta con ver una de las estadísticas que hizo un diario local cuando en un solo centro de comercial se fijó en todas las tiendas que vendían tarjetas de Navidad. De las 6,000 tarjetas que había en todas esas tiendas de un solo centro comercial, solamente 60 tenían imágenes que más o menos alucían a los personajes bíblicos. De todo lo demás, el que reinaba en todas las portadas de las tarjetas era Santa Claus, las flores de Navidad, los renos, los pinitos y sobre todo lo que está de moda, las fotos de la familia, o mínimo lo de los hijos. Eso es lo que en Navidad nosotros promovemos. No cabe duda de que en esta temporada navideña es Santa Claus y no Jesús la verdadera razón de esta celebración. Y es el verdadero salvador de la economía de este país. Porque gracias a su presentación publicitaria logran batir récords de ventas y endeudamiento de todos nosotros que vamos como ovejas al matadero para endeudarnos hasta que ya no podemos más. Pero eso no es todo. Por otro lado, tenemos a grupos evangélicos que no quieren nada con la Navidad. No quieren ni que se les mencione, no quieren celebrar nada, no ponen nada que tenga que ver con las celebraciones de la Navidad, porque está asociada con dos festividades paganas. Es verdad. Estas festividades romanas, conocidas como las Saturnales, en honor al dios Saturno,
que se celebran entre el 17 y 23 de diciembre, o se celebraban, y la celebración del nacimiento del Sol Invictus, el Sol Invencible, que se celebraba el 25 de diciembre. En estas fiestas se acostumbraba a decorar las casas con plantas adornadas de colores vivos y se encendían velas para celebrar la llegada de la luz del sol por primera vez. En ocasiones así, los familiares y los amigos acostumbraban a intercambiar regalos entre sí, un 25 de diciembre. Pero fue en la época de Constantino el Grande, alrededor del año 325 después de Cristo, que la iglesia comenzó a celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Como una forma de contrarrestar estas festividades paganas y encauzarlas a una celebración más bíblica y espiritual, la iglesia de aquel tiempo decide escoger el 25 de diciembre para celebrar todos juntos el nacimiento de Jesús el Salvador, aun cuando la iglesia misma sabía que ese no era el día en que había nacido. ¿Por qué hizo eso? Por la misma razón que hoy en día muchas iglesias de nuestro tiempo escogen el fin de semana antes del 31 de octubre para atender los famosos festivales de otoño o fiestas de disfraces bíblicas para contrarrestar la festividad pagana de Halloween y darle una oportunidad a nuestros niños para que puedan celebrar de una manera sana y un poquito más espiritual en lugar de seguir ritos paganos como los de Halloween. Entonces, ¿es malo celebrar la Navidad para nosotros como cristianos el día 25 de diciembre? No, absolutamente no. Los cristianos celebramos la Navidad el 25 de diciembre, como en el IV siglo se escogió esa fecha para hacerlo. Déjenme explicárselos de una manera muy práctica. Traigo aquí mi bolsita mágica. Mire, nuestro hijo Asher, que por cierto el domingo anterior les dije que oraran porque estábamos esperando noticias. El lunes el Señor nos responde de una manera increíble. Ya somos papás y nuestro hijo vive en China. Y eso es una bendición. Gracias al Señor. Pero aún no sabiendo cuándo es cuando Él va a estar con nosotros en casa, mi esposa y yo nos estamos preparando. Pero una cosa sí, déjenme explicárselos. Nos han dicho que nuestro niño cumple 1 año en el mes de enero, pero no se sabe exactamente el día porque esa criatura fue encontrada abandonada. Para fines legales se escogió una fecha en enero y esa es la fecha que nosotros vamos a elegir para celebrar su cumpleaños de aquí en adelante. No nació en ese día, pero no nos importa. Lo importante es que nació. Y por eso es que celebramos en esa fecha que nos han dado ese año especial que tenemos con Él. De esa manera, hermanos, nadie sabe con exactitud cuándo fue el día que nació Jesús. Sin embargo, los cristianos del siglo IV eligieron el 25 de diciembre para celebrar su nacimiento y desde entonces todos nosotros celebramos que Cristo nació, sin importar que haya sido ese día o no. Entonces podemos confiadamente celebrar sin ningún problema y no vamos a hacer ningún problema ni contradecir lo que dicen las Escrituras al celebrar eso. Es cierto, la Navidad y los Saturnales podrán ser festividades históricamente cercanas con conexiones indirectas, pero no son la misma fiesta y jamás lo fueron. Entonces, dejemos de hacer tanto escándalo cuando la fecha exacta nadie la conoce y celebremos juntos que un día Dios envió a su Hijo. Y eso es lo que celebramos en Navidad. Celebramos la promesa cumplida de que Dios dijo que enviaría la solución al problema del pecado del mundo. Y en un día, en la primera Navidad, el Señor envió al Salvador. Sin lugar a dudas, ya sea dentro del cristianismo o fuera de él, nuestra generación, más que ninguna otra, se ha propuesto a arrancar a Cristo de la Navidad. Y al hacerlo, ha creado una religión falsa de la Navidad, con dioses falsos, y la verdad es que como sociedad, todos estamos pagando el alto costo de esto.
Por eso el tema de este mensaje es: solo Cristo es el antídoto para esta descristianización de la Navidad. Volvamos a colocar a Cristo en la Navidad. ¿Le parece? Y comencemos con nuestra casa, con nuestra familia. Es por eso que esta serie, que a partir de este domingo comienza con la plenitud del tiempo, busca, más que cualquier otra cosa, derribar los dioses falsos, la visión mundana y la filosofía que compite con el verdadero significado de la Navidad, para que todo eso se vea opacado cuando presentemos la gloria de Cristo, el Hijo de Dios, que nació, pero vino a este mundo a morir por los pecados de la humanidad. Vaya conmigo al libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, solamente un versículo. Gálatas 4:4. Este es un gran texto que utilizamos siempre en la época de Navidad para poder ayudarnos a entender lo que significa celebrar este acontecimiento. Gálatas 4, versículo 4, dice así: en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Este gran texto navideño no solamente nos dice lo que sucedió hace más de 2000 años cuando Jesús vino a este mundo, sino por qué razón sucedió en el momento en que sucedió. Gálatas 4:4. No se olvide de recordar este pasaje cuando usted celebre con su familia esta Navidad. Hermanos, la historia de la Navidad es mucho más profunda que lo que muchos de nosotros siquiera nos imaginamos. Mucho antes de que existiera el planeta Tierra, mucho antes de que un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva comieron el fruto prohibido en el huerto del Edén, mucho antes de que existiera aquel pueblecito de Belén del que cantamos en tantos himnos, en la eternidad pasada se había tomado la decisión de que Jesús muriera en una cruz para rescatar a la humanidad perdida en el pecado y resucitar al tercer día. El pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén no sorprendió en lo más mínimo a Dios. Él ya sabía que tenía que hacer algún tipo de provisión para el perdón de Adán y Eva por el pecado que iban a cometer, aun cuando ellos todavía ni siquiera habían sido creados. Cuando Dios se dirige a la serpiente después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, le dice estas palabras en Génesis 3:14: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y la descendencia de ella estará en hostilidad entre tu descendencia. Voy a poner hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. La descendencia tuya golpeará en el talón, pero la descendencia de la mujer te golpeará en la cabeza. ¿Se dan cuenta? Un golpe en el talón no es mortal, pero un golpe atestado a la cabeza sí lo es. Desde el principio Dios ya estaba revelando su plan para derrotar a Satanás y ofrecer salvación al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Desde el mismo principio de la creación. La Navidad no fue un pensamiento que se le ocurrió a Dios un día en la mañana cuando no hallaba más que hacer y se le habían acabado las ideas de cómo hacerle para traer a la humanidad hacia Él. Siempre ha existido en la mente de Dios el plan de redención de la humanidad. La primera Navidad fue una provisión de Dios por el pecado de la humanidad. Apocalipsis 13:8 nos lo dice así. Nos habla del Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Se dan cuenta? Es a lo que el escritor C.S. Lewis explica de una manera clara y contundente. Él dice: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran hijos de Dios. Esa fue la razón por la cual sucedió aquella primera Navidad. Déjenme ilustrárselo de esta manera. Nosotros sabemos que cuando nuestro hijo Asher venga a la casa y empecemos a darle de comer alimento sólido, esa criaturita va a ser un desastre con la comida
y se va a ensuciar toda su ropita. De manera que mi esposa, tan precavida como es, ya ha conseguido algunas cosas. Por ejemplo, ya le conseguimos ¿cómo se llama? Su babero, ¿verdad? Para que no se ensucie su ropita. Yo lo escogí ¿verdad? Pero ella lo compró. Ya sabrán por qué me gustan los superhéroes, ¿verdad? Ese es el super bebé. Luego, para que cuando se ensucie la carita, ya tiene aquí sus toallitas húmedas. Estas hasta no tienen químicos, dice ella, ¿verdad? Pero también ha previsto en conseguir una manta de estas. No la he abierto porque si no le gusta el color la tengo que cambiar, ¿verdad? Pero es una manta bien grandota que se pone y luego se pone en la silla grandota de comer y ya toda la cosa que tire él al suelo, nomás se recoge, ¿verdad? Y se tira la basura, no tiene que traer la escoba y barra, no, sí, es muy práctica mi mujer. Por algo la escogió Dios para mí, ¿verdad? Aparte de eso, inteligente la mujer. Se dan cuenta, de alguna u otra manera hemos hecho provisiones, pero el bebé todavía no llega a la casa. Pero nos estamos preparando para cuando llegue. De igual manera, Dios, antes de enviar a su Hijo, estaba haciendo las provisiones necesarias para la llegada de su Hijo al mundo al que lo enviaría, porque sabía perfectamente que aquellos humanos iban a hacer un desastre de su vida, iban a caer en pecado. Por lo tanto, Él ya tenía un plan asegurado de cómo ayudarles a salir de ese problema. Esa es la razón por la que Cristo vino. Y si se dan cuenta, no vino como un rey, sino como un siervo que vino aquí a limpiar la escoria del pecado que había manchado a la humanidad. De la misma manera, Dios había hecho provisión aún antes de que naciera en un pueblecito llamado Belén. El profeta Miqueas anuncia específicamente el lugar donde él nacería 650 años antes de que naciera. Vea lo que dice: pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Literalmente, desde tiempos inmemoriales, Dios ya había preparado un plan de rescate para la humanidad perdida. Cuando Jesús finalmente llegó, habían pasado más de 400 años desde que Israel escuchara hablar al último de sus profetas. Había pasado 400 años desde que Israel hubiera contemplado el último de los milagros. Habían pasado 400 años desde la aparición de un ángel. Mientras tanto, el pueblo de Israel yacía jadeante, esperando la llegada de su Mesías. Esperaban con anticipación, buscaban, estaban hambrientos espiritualmente, y fue en ese momento en el que Dios decidió enviar a su Hijo. Es por eso que las palabras del apóstol Pedro nos ayudan a recordar que la venida del Hijo de Dios no era un pensamiento tardío de Dios, algo que de alguna otra manera dijo Dios: todas las cosas están acomodadas en su sitio, quizá este sea el buen momento para enviar a mi Hijo. No, fíjense cómo Pedro lo dice de una manera muy particular. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. 1 de Pedro 1:10. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba con ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano que los sufrimientos de Cristo y de inmensa gloria que después vendría. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes para que por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo, todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectativa cómo sucederán estas cosas. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a los cristianos en Gálatas, les dice estas palabras, cuando les empieza a decir que como niños que pertenecen a una familia
y que cuando son menores de edad tienen que seguir cumpliendo las instrucciones de lo que dictaminan sus padres. Una vez que cumplan la mayoría de edad, pueden heredar todas las cosas que como familia van a pasarles a ellos porque ya son responsables, haciendo a la ley una especie de institutriz, de tutor, que mantenía a todos de una u otra manera como esclavizados y en una prisión. No los podía salvar, solamente les decía por qué estaban ahí. Pero cuando el tiempo llegara a su cumplimiento, cuando en la plenitud del tiempo llegara, Dios entonces enviaría a su Hijo, que los liberaría para siempre de las ataduras de la ley. Por eso dice aquí en Gálatas 4:4, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Qué significa la plenitud del tiempo? Significa cuando el tiempo finalmente se cumplió. Cuando las cosas que estaban planeadas desde antes de la creación del mundo llegaron a su punto culminante, fue en ese preciso momento que Dios decidió enviar a su Hijo. ¿Se dan cuenta? Dios no vio el dolor y la herida de la humanidad y quiso solamente poner una bandita en la herida para tenerlo por mientras. No, Él quiso de una vez y para siempre poder erradicar el problema del pecado, sanar esas heridas y hacer que ellos pudieran tener parte para siempre con Dios el Padre. ¿Cómo íbamos a entender esto? Me gusta cómo un escritor llamado J. Kessler, un pensador cristiano, lo dice. Mientras la mayoría de la gente piensa en Navidad y piensa en camellos y en pañales y en pesebres, a mí me gusta pensar en la fábrica de automóviles de la Ford. Interesante, ¿verdad? Él dice que hizo un viaje a través de una planta de fabricación de automóviles y ahí se dio cuenta realmente de algo que nunca había pensado. Él pensaba antes que cuando la Ford podía de alguna otra manera determinar que este año iban a fabricar X número de autos, simplemente fabricaban esos números de autos, pero no fue así. Se dio cuenta que de una u otra manera estaban bien organizados. Si ellos querían construir o formar o ensamblar un montón de autos, algo que les sorprendió fue lo siguiente. En una ciudad se construían, por ejemplo, los parabrisas. En otra ciudad se construían los volantes. En otra ciudad se construían los cielos falsos. En otra ciudad se construían los asientos. Y de alguna otra manera, cuando usted llegaba a una concesionaria de autos Ford y quería un modelo específico, el color adecuado y todo lo demás, el dependiente ponía en la computadora todo lo que usted quiere y mandaba una orden y se empezaba a ensamblar un automóvil en base a las características que usted quiere, el color que usted quiere, con el equipamiento que usted quiere. Claro, el cliente lo que pague, entre más cosas, pues más costoso le sale. Pero este autor descubrió eso. Qué increíble que en el momento en el que yo quiero un auto verde, en esa línea de ensamblaje, todas las cosas que van a constituir a un auto verde empiezan a ponerse en línea. De todos los lugares se conectan y llegan las partes, y en la línea de ensamblaje una persona es encargada de colocar todas las partes para poder terminar ese auto. Ese día no se va a hacer un auto rojo, sino el auto verde. Y él termina pensando lo siguiente: si una empresa como esta, mundana, puede ser capaz de sincronizadamente hacer que se muevan tantas cosas en distintos lugares, en distintas situaciones, para que todas las partes lleguen a tiempo y pueda cumplirse con la demanda pedida, ¿qué no es capaz de hacer Dios para cumplir con lo que se propuso desde antes de la fundación del mundo, de que un día destinado en la historia, Él enviaría a su Hijo? Así es como nosotros podemos apreciar mejor lo que sucedió en aquella Navidad. Las cosas se estaban alineando bien en la tierra y es por eso que Dios decidió enviar a su Hijo. Para nada, hermanos. Al contrario, las cosas estaban desarrollándose desde el principio de la fundación del mundo hasta ese preciso momento, en el día y en el año que dividió la historia en dos, antes y después de Jesús. De manera silenciosa, Dios se movió de una época en otra y acomodó las cosas y preparó la llegada de su Hijo. Cuando las semillas del Evangelio podían dar un fruto adecuado y dispersarse rápida y oportunamente, justo en ese momento llegó el bebé anunciado por los profetas y esperado por los judíos. La preparación que Dios hizo fue asombrosa, hermanos.
De hecho, cuando yo pienso en los hilos que Dios utilizó para tejer ese tapiz en la preparación para enviar a su Hijo, hay 4 aspectos que me vienen a la mente. Primero, hubo una preparación teológica. Hubo una preparación teológica. Todo lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento estaba conduciendo hasta ese punto en el que llegara Jesús. La promesa que Dios le había dado a Abraham había sido dada con ese propósito. Anunciaba y apuntaba a la venida del Mesías. La ley de Moisés había sido hecha para cumplir con su trabajo y preparar a los hombres para la llegada de Cristo. Más de 300 profecías se tuvieron que cumplir hasta el momento de la culminación, hasta el momento en que Jesús llegó. Además, todo había sido dirigido para ese momento. El Antiguo Testamento apunta a la venida de Cristo, y todo el Nuevo Testamento se refiere a la llegada de Cristo y a la nueva venida. La Navidad no sucedió por accidente. Fue la culminación de un plan ideado por Dios desde antes de la creación del mundo. Por eso Pablo mismo señala en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, lo siguiente: incluso desde antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. No solamente Él fue el que ocasionó que hubiera una preparación teológica. En segundo lugar, hubo una preparación religiosa. Había un hambre espiritual por todos lados. No solamente los individuos, pero la sociedad misma estaba sufriendo un hambre espiritual. Los fracasos del paganismo de la antigua Roma y la idolatría del mundo griego habían impregnado todo el imperio. Los antiguos dioses mitológicos estaban perdiendo su dominio sobre la gente. La gente estaba siendo defraudada por esas deidades. Esta hambre espiritual había provocado que hubiera un resurgimiento en aquellas promesas de los profetas de la llegada del Mesías. Y era el tiempo adecuado cuando ellos añoraban y esperaban la llegada del Mesías. Aparte de una preparación teológica y una preparación religiosa, había también una preparación cultural. Alejandro Magno había establecido con éxito la cultura y el idioma de los griegos a lo largo y ancho del mundo conocido en aquel tiempo. Ambas cosas continuaron influenciando aún cuando Roma ocupó el lugar preponderante como imperio sobre el imperio griego. El idioma y la cultura continuaron porque había cierta cohesión en la sociedad y se habían vuelto prácticamente universales, permitiendo que el comercio y la cultura y la filosofía florecieran. No solamente eso, como había un solo idioma, estaba todo preparado para que los apóstoles y los discípulos del Señor pudieran difundir el evangelio más fácilmente a través de todo el mundo conocido en aquel tiempo. En último lugar, hubo una preparación política. Ahora era la época de Roma. Había conquistado y subyugado toda la tierra que antes le pertenecía a los griegos. Pero también hicieron algo más. Construyeron carreteras por todos lados, caminos seguros. Habían puesto legiones de soldados para que instituyeran la paz romana. Es decir, que hubiera seguridad en las carreteras. De alguna u otra manera, cualquier persona podría ir a cualquier parte del mundo, porque de ahí viene el dicho: todos los caminos llevan a Roma, porque desde ahí, desde Roma, partían los caminos para todos lados del mundo conocido. Lugar por donde los primeros misioneros del siglo III y IV podían encaminarse a ir a todo lo último de la tierra y lograr comunicar el evangelio por todos lados, de una manera segura, de una manera efectiva. Todo estaba como Dios lo planeó. Hasta ese momento en la historia era el tiempo de enviar a su Hijo. Cuando pensamos en el tiempo de estos acontecimientos, nunca olvidemos que Dios, en su soberanía, hermanos, ha estado dirigiendo cada momento de la historia. ¿Usted cree que Augusto César era una persona conocida en el tiempo del Señor de importancia? Era más que nada una pelusa en la pintura general que Dios estaba pintando de la historia de la venida de Jesús. Dios, de igual manera que tuvo una cita y la cumplió a tiempo, tiene otra cita porque prometió que su Hijo regresaría por su iglesia. Y el Señor cumplirá exactamente como lo tiene, en su tiempo, a su manera y sobre todo con sus métodos.
No solamente la plenitud del tiempo terminó de alguna otra manera con aquella preparación, pero en la plenitud del tiempo, número 2, se materializó la salvación de la humanidad. Cuando Jesús nació en la plenitud del tiempo, la salvación se materializó. Usted podrá preguntarse, ¿cómo es posible que un bebé recién nacido, aunque se haya tratado del niño Jesús, pudiera hacer que la salvación se materializara? La mayoría de nosotros, cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, solamente pensamos en el pesebre. Y cuando hablamos de la salvación, siempre pensamos en la Pascua de Resurrección. Y tenemos dos eventos desconectados en nuestra mente. Pero la Navidad también nos muestra a nosotros la salvación. Porque el propósito fundamental en el versículo 5 de Gálatas 4 nos dice el propósito por el cual Dios envió a su Hijo. Y era para poder salvar a la humanidad, sacarla de la esclavitud del pecado, liberarlos de la condenación eterna. Por lo tanto, cuando pensemos en Navidad, no solamente nos conformemos con un pesebre, pongamos encima una cruz, porque juntas complementan el propósito de Jesús de venir aquí a este mundo. Isaías profetizó lo siguiente en Isaías 9:6: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Escucha con atención. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Este fue Isaías, 750 años que naciera Cristo. Luego en el Nuevo Testamento, el evangelista Juan dijo: pues Dios amó tanto al mundo que dio, sí es verdad, en Navidad un niño nació, pero fue Dios el que dio a su propio Hijo, porque Cristo no tiene principio ni tiene fin. Jesucristo nació en Belén, pero Él siempre había existido desde la eternidad pasada. No nos confundamos, Él no empezó en el pesebre de Belén, Él siempre ha existido como el Padre ha existido. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Allí fue donde la salvación se materializó en Jesús, porque ese era su propósito. En la plenitud del tiempo, la salvación representa a Jesús. Mis pecados ahora pueden ser perdonados gracias a Jesús. Ya no tengo que morir por mi pecado porque Cristo murió por mí. Ahora no soy esclavo de una ley que no puedo cumplir porque Cristo la cumplió a cabalidad. Y porque Él la cumplió, yo la cumplo en Cristo. ¿Se da cuenta? La Navidad es más que esperar y celebrar a un bebé al que vamos y le damos besitos en los piecitos, ¿verdad? Donde todo el mundo le da besos también. Me acuerdo que cuando estaba yo yendo a la iglesia, donde acostumbraban en la Nochebuena o el día de Navidad a pasar la gente para darle besos al muñequito que tenían ahí en el pesebre. A mí me daba asco porque todo el mundo le besaba los pies o las manos. Así que un día que llegué yo, ¿saben qué hice? Le volteé y le di un beso en las pompis. Me acusaron, ¿verdad?, de sacrílego, pero yo no me podía dar el beso donde todo el mundo le daba besos. Pero es mucho más que eso la Navidad. La Navidad es la llegada del Mesías, el Hijo de Dios, a cumplir el propósito glorioso de un día morir en la cruz y resucitar al tercer día, tal como lo dicen las Escrituras. Y eso, queridos hermanos, queridos amigos, es la verdad del Evangelio. Son las buenas noticias que en Cristo tenemos salvación. El Jesús que estaba envuelto en pañales y acostado en un pesebre es el mismo Jesús que estaba envuelto en mortaja y acostado en una tumba prestada. El Jesús que dejó el pesebre y fue llevado a Egipto es el mismo Jesús que después murió por los pecados del mundo y ha preparado un camino para todos nosotros para estar donde Él esté. Ese Jesús declaró que tenía el poder en su mano de hacer todas las cosas que el Padre le había mandado. Finalmente, en la plenitud del tiempo, Dios se hizo accesible para cualquiera de nosotros. En la plenitud del tiempo, la preparación culminó con la llegada del Mesías. En la plenitud del tiempo, la salvación se realizó. En la plenitud del tiempo, Dios se hizo accesible para cualquiera. Juan el evangelista nos dice en Juan 14:6 lo siguiente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí.
Él es nuestro mediador. Nadie más, no nos engañemos. Nadie más ha ido a la cruz por nosotros, solo Cristo ha ido a la cruz. Y no solamente llegó a la cruz, sino que dejó de estar en la cruz porque resucitó tal como estaba escrito. Antes de que Cristo naciera en este mundo, el hombre pecador debía confiar en otro hombre pecador como él para poder que abogara delante de Dios. El sistema levítico, el sistema de leyes del Antiguo Testamento era un sistema en cierta manera defectuoso. No defectuoso en su diseño porque Dios lo diseñó, pero defectuoso porque no podía quitar el pecado del mundo. Cada año tenían que hacer ese mismo ritual. Tenían que sacrificar un cordero para poder pedirle al Señor que perdonara por los pecados, pero solamente alcanzaba determinado tiempo y había que repetir una y otra y otra y otra vez la misma práctica. Pero cuando el Cordero Pascual, que es Cristo Jesús, vino y murió, su muerte fue una vez y para siempre. El pecado de la humanidad ha sido quitado, ha sido borrado el pecado por la sangre de Cristo. Ahora, cuando confiamos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados son perdonados. Nuestra salvación está asegurada porque le pertenece a Él. No nos corresponde a nosotros. Que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, ni nada malo que yo pueda hacer para que Dios deje de amarme. Él me ama y punto. Es por gracia. Y gracia es un regalo que yo no merezco. Las cosas que el Señor hace por nosotros son por gracia, no por obras. Las obras que hacemos son como agradecimiento por lo que Él ya hizo con su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia nos dice que en la plenitud del tiempo, cuando Jesús nació, se convirtió no solo en el Cordero del sacrificio, sino también en el gran sumo sacerdote, el que intercede día y noche por nosotros delante del Padre. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 2:5, hay un Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y ese es Cristo Jesús, el hombre. Sí es cierto que los israelitas tuvieron acceso ilimitado a Dios en otros tiempos del Antiguo Testamento. Vemos en el caso de Abraham, de Isaac y de Jacob, cómo les dio un lugar especial como pueblo de Dios. Aun cuando el pueblo rechazaba a Dios, el Señor buscaba la manera de acercarlos consigo mismo. Pero en la plenitud del tiempo, tanto judíos como gentiles, es decir, los que pertenecen a la nación judía y todos los demás que no somos judíos, tenemos ahora un acceso directo al Padre gracias a lo que el Hijo hizo en la cruz del Calvario y la resurrección. En la plenitud del tiempo, todos los que somos ordinarios somos especiales para Dios. Los personajes de la historia de la Navidad misma, personajes ordinarios, han demostrado cuán especiales son para Dios. Vea usted a María, que ni fama ni fortuna tenía, sin embargo, Dios la declaró bendita entre todas las mujeres y le otorgó el privilegio de llevar en su vientre a su propio Hijo, al Hijo de Dios, para que fuera ese vaso, ese medio, ese conducto para que este Hijo de Dios se encarnara en cuerpo humano. Uno pensaría que el Hijo de Dios, si tuviera que nacer aquí en el planeta Tierra, debía nacer de una reina, debía nacer de la realeza, pero Dios escogió lo más humilde que existe en el mundo para que naciera su Hijo envuelto en humildad. Piensa en los hombres sabios. Estos sí, según la tradición, eran reyes del oriente que seguían una estrella. Y la verdad del asunto es que estos tipos eran unos paganos. Estaban embadurnados de astrología también. Pero ¿qué nos enseña este aspecto? Que aún a pesar de que buscaran a Dios por los medios incorrectos, Dios ha abierto una manera de acceso para aquellos que pueden estar buscando a Dios de otra manera, se acerquen al Dios verdadero. Y Dios les da cabida cuando ellos, por fe, reconocen lo que Jesús hizo y le reconocen como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En la plenitud de los tiempos, incluso las personas con creencias y actitudes confusas pueden tener oportunidad de salvación, porque en la plenitud del tiempo la salvación se materializó. En el cumplimiento de los tiempos, la invitación del Padre fue más allá de unas cuantas personas elegidas. Llegó hasta la escoria de la sociedad, las personas que socialmente eran la clase más baja. Y esto me refiero a los pastorcitos de ovejas. Aún a ellos fue anunciado la noticia maravillosa de que el Hijo de Dios había llegado aquí a la tierra. Paz al hombre
buena voluntad para con los hombres. Les traigo noticias de gran gozo, porque en la ciudad de Belén les ha nacido hoy el Mesías, el Cristo esperado. Y esto les dio por señal: corran y encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado sobre un pesebre. Y así los pastorcitos se encaminaron, corrieron, llegaron a este lugar, hasta aquella cueva misteriosa, y encontraron a esa madre, a ese padre, contemplando el rostro de su hijo. Y llegaron y se postraron y adoraron. En la plenitud del tiempo, ellos tuvieron acceso directo a Dios. En la plenitud del tiempo, yo mismo he tenido acceso directo a Dios. Debido a que Jesús nació, cada vez que yo necesito hablar con el Padre, lo único que tengo que decir es: Padre. No importa la hora del día, no importa la hora de la noche, no importa la hora de la madrugada. Cada vez que yo necesito hablar con el Padre Celestial, simple basta en que yo hable y diga: Padre, te necesito. Eso es lo que Cristo ha logrado por usted y por mí. Personas comunes y corrientes, personas como nosotros. En conclusión, hermanos, cuando pensemos en la Navidad, pensemos en la celebración de una gran llegada, pero también pensemos en la celebración de una gran partida. ¿Por qué digo esto? Nunca olvide que Jesucristo vino porque Dios había planeado desde la eternidad pasada que Él viniera aquí a este mundo. De hecho, la carta a los Hebreos, capítulo 10, registra sus últimas palabras al Padre mientras estaba dejando el cielo. Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo sabía que había sido enviado a cumplir un propósito, y su propósito se cumplió a cabalidad cuando murió en aquella cruz. No desconectemos el pesebre de la cruz, porque juntos nos cuentan la historia completa de la Navidad. Jesús literalmente pasó del trono celestial al pesebre, pasó de la presencia de ángeles ante la presencia de animales. Aquel que era más grande que el universo se convirtió en una diminuta partícula, un embrión en el vientre de una mujer adolescente judía. La Escritura se atreve bien a resumir esto diciendo en 2 Corintios 8: aquel que era rico por nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros podamos ser ricos. ¿Está usted luchando con algún pecado que no puede dejar? ¿Está usted luchando con algún vicio que no puede hacer a un lado? Descanse en la promesa de aquel que hizo la obra, no la dejará inconclusa hasta completarla en el día de su venida. Así que permítame recordarle que Dios nunca tuvo la intención de que usted cumpliera sus propósitos solo. Le ha dejado a usted al Espíritu Santo para que Él pueda ayudarle a cumplir las cosas exactamente como Jesús mismo las cumplió. Por medio de su Hijo, como dice Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado y ya no vivo yo más, sino que Cristo vive en mí. Si usted por fe ha puesto confianza en Jesucristo, entonces usted tiene la confianza de que Jesús no lo dejará, no lo desamparará. Pero si usted nunca ha puesto confianza en Jesucristo, hoy puede ser el momento de que haya una Navidad en su corazón. Jesús vino y está aquí y quiere irse con usted para siempre. Abrirá su corazón para decirle al Señor: entra en mi vida, Señor, transfórmame, moldéame a tu imagen y hazme uno de tus hijos. Quiero que cierre sus ojos un momento y quiero orar por usted en este instante. Fue exactamente por esa razón cuando Cristo vino en aquella Navidad. Él quiso cumplir un propósito especial en su vida, porque sabe que nosotros, hermanos, somos polvo. Si usted nunca ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador, piense en estas palabras maravillosas. Señor, yo reconozco que Jesús es mi Salvador. Él vino en una primera Navidad, nació en un pesebre, pero murió en una cruz por mis pecados.
Y ahora entiendo que su palabra me dice que cuando confío en Él como mi Señor y Salvador, entonces yo le pertenezco a Él y lo de Él me pertenece a mí. Gracias, Dios, por cumplir tu promesa de enviar a su Hijo. Lo acepto, lo reconozco y me entrego por completo a Él. Y es mi corazón el mejor regalo que yo pudiera otorgarle en su cumpleaños en esta Navidad. Quizá usted ya sea cristiano, pero usted sigue batallando con las mismas cosas de antes. ¿Por qué no tomar un tiempo y un espacio para volver nuevamente a adorar al Señor como adorábamos antes? Y poder en esta época tan especial, no en el día, sino en la temporada, de celebrar la promesa del Señor, de saber que el Señor lo que cumple, lo que promete lo cumple, siempre a su tiempo y a su manera. Consagre su vida al Señor a través de esta oración. Nuestro Dios, gracias. Gracias por morir en la cruz. Gracias porque su Hijo Jesucristo, bendito Dios, mostró la obediencia hasta el final. Y por ese amor tan grande que le tiene, demostró su amor hacia nosotros muriendo en la cruz. Pero gracias por tomar la iniciativa, bendito Dios, de enviarlo. Porque sabiendo, Señor, que no había nada en nosotros que pudiera hacer, pudiera salvarnos a nosotros mismos, usted, Señor, decidió enviar a su Hijo. Y ahora que Él vino en aquella primera Navidad, promete, Señor, nacer en cada corazón que se abre para que Él pueda entrar y quedarse para siempre en Él. Estamos aquí, bendito Dios, agradecidos porque Él vive en nosotros. Ahora, Señor, a través del poder de su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, queremos pedirle, bendito Dios, que usted nos siga mostrando, Señor, el camino de vuelta, Padre, a encontrarnos con usted un día no muy lejano. Gracias por celebrar con nosotros, bendito Dios, el nacimiento de su Hijo. Gracias porque nosotros celebramos el cumplimiento de su promesa. Y bendito Dios, que en esta Navidad no nos acordemos de ninguna otra cosa más que de ese gran amor que ahora está por nosotros. Por los siglos de los siglos, todos decimos amén.